Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Temblor en las manos. ¿Qué será? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles de personas que nos escriben que están sufriendo de temblores en las manos. A veces nos hablan de temblores en otras partes del cuerpo, ¿no? Un joven especialmente nos escribe, dice, el médico dice que cree que tengo Parkinson. Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso donde la persona pierde el control de su sistema nervioso y el cuerpo no deja de moverse, ¿no? Pero no es usual en una persona joven. Lo que sí quiero que sepan es que hay una relación directa entre los temblores que pasan sin su control dentro del cuerpo y la deficiencia especialmente del mineral magnesio. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense. La forma en que el cuerpo controla los mensajes dentro del sistema nervioso es que el cuerpo usa principalmente calcio y usa magnesio. Si una persona tiene una dieta alta en calcio, y el calcio está donde quiera, ¿dónde está el calcio? El calcio está en la carne, en el queso, en el huevo, en todas las proteínas. Los vegetales tienen calcio, todas esas cosas tienen calcio. O sea, el calcio está donde quiera. Ahora, lo que está escaso en la población, que ya se han hecho pruebas al respecto, hay estudios clínicos que reflejan que aproximadamente el 86% de la población del mundo está deficiente de magnesio. Así que el mineral más deficiente que existe de todos los minerales es el magnesio. El calcio está abundante. Usted se preguntará por qué los médicos están poniendo tanto calcio, más calcio, más calcio, más calcio. Lo hacen porque la farmacéutica les ha vendido la idea de que esas personas que tienen osteoporosis, que están perdiendo parte de su hueso, porque se le van poniendo los huesos porosos, pues están faltos de calcio. Obviamente están perdiendo hueso, que el hueso es calcio. Pero la realidad es que no se dan cuenta que el cuerpo no puede usar el calcio sin el magnesio. Si a usted le están temblando las manos o le está temblando otra parte del cuerpo sin su permiso, lo más seguro es que usted está deficiente de magnesio. Así que, ¿cómo se sabe si está deficiente de magnesio? Pues usted consigue un magnesio, por ejemplo, nosotros usamos uno que se llama Magic Mac. Magic Mac, lo que nos gusta de este magnesio es que es en polvo, no es cápsulas, no es tabletas. Y como es en polvo, es muy soluble en agua. Además, esto es citrato de magnesio, que es la forma que más se absorbe de los 8 tipos de magnesio que hay. Para usted usar magnesio, sea el magnesio que vaya a usar, idealmente este o cualquiera otro, tiene que hacerlo a tolerancia, tolerancia intestinal. ¿Qué quiere decir tolerancia intestinal? Que el magnesio usted tiene que cargarlo al máximo de que su cuerpo tolere antes de que pase la tolerancia intestinal. Por ejemplo, usted empieza con una cucharita, al otro día se va a tomar 1,5, al otro día se va a tomar 2, al otro día se va a tomar 2,5, al otro día se va a tomar 3. En el momento en que usted tenga como un movimiento intestinal demasiado blando, algo parecido a una diarreíta, pues básicamente significa que ya usted se pasó. Quiere decir que si usted tuviera una diarreíta al próximo día de usar 3 cucharitas de magnesio, de algo como esto, sabe que la dosis suya sería la dosis anterior. O sea, esto es lo que se llama tolerancia intestinal, que usted va llevando a ver cuánto es lo que tolera su cuerpo. El cuerpo lo que no tolera lo va a tirar en forma de una diarrea. Así que usted vira para atrás y encuentra cuál es su dosis correcta. Si usa el magnesio a tolerancia intestinal, usted lo más seguro va a ver que todos los temblores y las cosas raras que están pasando con el cuerpo se resuelven. Además de que le baja la presión y le ayuda hasta a bajar de peso o a controlar la diabetes. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.